Muy buenos días a todos, agradeciendo la invitación de Fendipetróleo a su congreso. Básicamente el tema nuestro va a ser referencia a tarjetas y inicialmente pensábamos, ¿con qué iniciamos? Iniciamos con cifras de fraude, cifras de facturación en tarjetas para estaciones de servicio, o iniciamos conociendo un poquito cómo se hace el fraude con tarjetas para rematar en nuestro negocio, en los establecimientos de comercio. Entonces nos fuimos por la segunda. Vamos a ver un poquito de cómo la delincuencia toca a los usuarios de tarjeta que después llegan a los establecimientos de comercio. Entonces, en nuestra presentación vamos a tener una parte que es la interacción con la industria, de cómo manejamos nuestro negocio, las tipologías de fraude que están clasificadas hoy en día, las cifras de fraude y después como unas mejores prácticas, unas recomendaciones que podrían servir para el negocio de la industria de estaciones de servicio. Entonces, esta diapositiva lo que quiere mostrar es lo que hace Incocrédito en este negocio. Nosotros somos una entidad creada por el sector bancario, ¿sí?, para manejar la parte preventiva y correctiva de las transacciones con dinero plástico, sean Visa, Master, Diners o American Express, lo que circule en el país. Obviamente que tenemos que interactuar con los clientes de los bancos. Ahí están los comercios y entre los comercios están las agremiaciones que agrupan esos establecimientos de comercio, así como está Fendipetróleo, puede estar Anato, puede estar Cotelco. Tenemos que interactuar con las redes de pago, o sea, con los que instalan los datáfonos en los establecimientos de comercio, con Credibanco, con Real Multicolor, con las entidades adquirentes, que es donde se abonan las transacciones con dinero plástico, donde está ese dinero que llega a las transacciones, con los bancos emisores, pues porque pues obviamente son los que colocan las tarjetas en el mercado, ¿sí? Y ahí tenemos que estar nosotros. Y actuamos con los organismos de seguridad del Estado, porque cuando sucede fraude necesitamos que ese organismo del Estado conozca y cómo es el funcionamiento de ese fraude y nos pueda ayudar a solucionar las situaciones. Cuando hablo de organismos del Estado, hablo de la Fiscalía, de los jueces, de la Policía Judicial, de la Policía Uniformada. La gracia es de que todo el mundo conozca el asunto. Indirectamente, pues tenemos que ver con los proveedores de la industria financiera, los que realzan, los que magnetizan, los que entregan las tarjetas, las pasarelas de pago para las ventas no presentes. Tenemos que ver con la Sobancaria por las campañas educativas que se hacen a nivel de usuarios de tarjeta. Tenemos que ver con la superintendencia porque pues saca regulaciones y tenemos que estar ajustados a las regulaciones. Tenemos que estar con los tarjetavientes para hacer esas campañas educativas. Bueno, esa es la interacción, digamos, que tenemos con el resto de la industria. Esta es la evolución o lo que tenemos como tipologías del fraude, y pues hay un capítulo que llaman fuga de información. Hay unas fugas especializadas, unas fugas que llamamos de ingeniería social. Hoy nos vamos a concentrar en la ingeniería social. Otra que es la parte de la suplantación, otra parte que es el robo físico y una que es la infidelidad institucional. Digamos que si uno le pone a pensar, todas van para el mismo lado. Yo necesito, para hacer fraude con tarjetas, necesito técnicamente información de tarjetas. Si yo no tengo información de tarjetas, pues no existiría el fraude con el mismo. Entonces, lo que hace la delincuencia es varios ataques y pues de pronto la información que vamos a desarrollar de ahora en adelante va a ser muy especial para ustedes porque son usuarios de tarjeta, ¿sí? Pero a la vez hay que pensar que eso que nos puede estar o no, nos puede pasar a nosotros, pues ocurre en el mercado y va a tocar los establecimientos de comercio. Entonces empecemos con la ingeniería social. Este es un ciclo de esa ingeniería social. El primer caso pues es plantearme cuál es el grupo objetivo, a quién voy a atacar, de dónde voy a conseguir la información, esos datos que yo necesito, pues necesito saber de quién voy a tocarlos, ¿sí? Pues decir algo, si yo estoy pensando en este gremio, pues posiblemente el grupo objetivo serían las estaciones de gasolina, ¿sí? Después tengo que buscar algo que genere confianza para todos los dueños de las estaciones de gasolina.
Algo que cuando ustedes reciban alguna información, inmediatamente genere ese impacto y de pronto dé el acceso a que me den información sensible. Por último, pues acá tenemos algo que pues para nosotros es importante y es la ejecución. O sea, ya conseguí mi grupo objetivo, el ente de confianza con la que voy a penetrar, y ya es ejecutar la estrategia, y por último pues obtener lo que a mí me interesa, que son los datos. ¿Qué datos serían los interesantes? Entonces, por acá tenemos unos datos de nombre, correo electrónico, teléfonos, ¿sí? Una segunda que serían los datos que a nosotros en el campo nos duele mucho, que serían la información de tarjetas, números completos de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad. Lo otro, pues que para que funcionen las tarjetas, muchos de ellos tienen claves, entonces necesito las claves de acceso a sus portales bancarios. Y lo otro es qué canales utilizo yo para obtener esa información. En este caso, pues estamos dando que pues puedo utilizar correos electrónicos, las redes sociales, mensajes de texto, ¿sí? Desvíos en la página web, cualquiera de eso nos va a servir, ¿sí? En ese orden de ideas, pues con esto pues yo ya puedo empezar a obtener información sensible. Este es como un ciclo de lo que podría ser una ingeniería social. Empezamos con el phishing, que es la pesca a través de correo electrónico. Entonces tengo que buscar la estrategia. En este caso acá tenemos un ejemplo claro de lo que puede ser un phishing. Entonces tengo el ente de confianza, o sea, el grupo objetivo, y ese grupo objetivo ya lo tengo clasificado. En el caso del sector bancario, pues puede ser ese, usuarios del sector bancario, ¿sí? Pasarme por una entidad financiera, mandarle un correo electrónico a ese usuario que genere confianza que se lo está mandando el banco, ¿sí? Y ese mensaje pues que tenga cierta información que me permita a mí obtener datos. Como hay un exceso de confianza por parte del usuario, él entrega la información sensible y pues obviamente cae en la delincuencia, y con eso puedo hacer fraude, ¿sí? ¿Dónde hago fraude? Pues en establecimientos de comercio. El segundo pues es también sencillo. Si no es correos electrónicos, pues está la llamada y le llaman el phishing. Pues me hago pasar como un call center de una entidad financiera. Hoy ya hay call center de delincuencia muy especializados que cuando lo llaman a uno cree 100% que está hablando con la entidad financiera, ¿sí? Entonces es lo mismo, yo recibo la llamada, me contactan con una entidad financiera, me ofrecen algún servicio, producto, ¿sí? O me dan una información de que me gané algún premio, alguna situación de esas, y lo que permite que el cliente entregue información sensible. Si la entrego, pues ya cumplió mi objetivo, que fue engañar a ese usuario y obtener información que me permita hacer fraude en establecimientos de comercio. La siguiente es el farming. Entonces es, ¿cómo hago yo para que pronto la gente me entregue información? Pues me puedo colgar de las páginas web de los mismos establecimientos de comercio. Entonces ahí tengo el acceso a la página web. Lo que hago es que se direccione, cada vez que un usuario entre, se direccione a una página falsa. En esa página falsa pues van a cargar la información de sus datos personales, y el mismo servidor pues va a direccionar al atacante la información de los clientes. Y con eso el farming pues cumple su objetivo, que es obtener la información de los usuarios, ¿sí? Seguimos con el smishing. Pues si ya hablamos del correo electrónico, ya hablamos del call center, de las páginas falsas, pues los mensajes de texto. Entonces, si no es una, es la otra. El mensaje de texto cumple la misma finalidad, hay un ciclo, ¿sí? Tengo un objetivo, un ente de confianza, mando el mensaje de texto con algún premio, alguna situación de riesgo, un bloqueo de productos, que para desbloquearlo necesito que ingrese al siguiente link. La gente obedece, entra a esa página web, captura los datos o entrega sus datos, y obviamente pues cumplo mi acometida, que es obtener la información sensible de lo que yo necesite, ¿sí? El cambio de chip, muy de moda hoy en día. Me hago pasar como funcionario bancario, llamo al cliente, a la víctima, le digo que le voy a hacer una reposición de tarjeta, ¿sí? Porque la tarjeta que tiene le aumentaron el cupo, entonces le tengo que entregar una nueva. Le parto una cita para poderle entregar ese plástico. El cliente me da la cita, llego a la cita con un uniforme
muy parecido al de la entidad que distribuye las tarjetas. El cliente lo recibe su tarjeta nueva, ¿sí? El proveedor abre la tarjeta, o ese proveedor falso abre la tarjeta, al sobre saca la tarjeta, la recibe, pero ese proveedor falso lo que le dice es: entrégueme la tarjeta anterior, vamos a destruirla en presencia suya. La destruye, pero lo único que no destruye es el chip de la tarjeta. Me quedo con el chip, me saco el chip, lo inserto en otra tarjeta y me voy a un establecimiento de comercio a hacer fraude con la tarjeta. ¿Qué pasa con la tarjeta que recibió el cliente? Pues que no sirve para nada, porque es una tarjeta falsa. Si quiere hacer transacciones, nunca podrá hacer transacciones porque es una tarjeta creada por la delincuencia. Entonces, mire que el cambio de chip pues es una modalidad que pues cae mucha gente en eso, pero todo lo que estamos hablando, si bien es de usuario, recuerde que eso recae en establecimientos de comercio. Es ahí donde de pronto está la esencia de este ejercicio, de esta charla. Tenemos el SIM swap. En este caso, el SIM swap es el bloqueo de la SIM card del teléfono. Hay veces, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, que un fin de semana quedan sin servicio, y generalmente lo que está haciendo el delincuente es bloquear su línea. Es decir, consigue sus datos, llama al operador, reporta la línea como robada, ¿sí? Que se le perdió, se le extravió, el operador bloquea la línea, hace una reposición de la SIM card, ¿sí? Y si hace la reposición de la SIM card, pues yo ya tengo acceso a su línea y ya tengo acceso a los datos de banco, porque posiblemente ya los tengo también obtenido con otras de las estrategias que acabamos de nombrar, y empiezo a hacer fraude. Cuando el cliente reacciona y va al operador, vuelve y reporta el bloqueo, le activan la SIM card, pues le llegan todos los mensajes de texto indicando las transacciones que han hecho en el fin de semana. Estas son pues las estrategias que se tienen para ingeniería social. Entonces, pasamos de la ingeniería social a lo que llamamos suplantación, otra forma de obtener datos de tarjeta y hacer fraude apoyándose o apalancándose en el caso del sector bancario. Yo puedo sacar volantes simulando ser una entidad financiera o una entidad que genera créditos, ¿sí? Hago un volanteo, lo entrego al público ofreciéndole créditos sin importar que esté reportado, por decirle en data crédito. Cae mucha gente, le pido una documentación, el cliente juicioso me entrega la documentación, ¿sí? Pero al final le digo: quedó aprobado su crédito, pero para hacer el desembolso del crédito necesito que me dé un porcentaje inicial para la entrega del crédito. Eso por disposición de la superintendencia financiera o por la disposición de la URLF para el tema del lavado de activos. Entonces, puede ser cualquiera de esos argumentos, ¿sí? Con eso sucede que cuando ya la información le entrega, la gente cae, entrega ese depósito, pero adicionalmente, después de entregar ese depósito, pues yo me quedé con información sensible que me permite generar productos bancarios, tarjetas de crédito sin consentimiento del verdadero titular, digámoslo así, y esas tarjetas van a llegar definitivamente a los establecimientos de comercio. Entonces, esta es otra forma, a través de la suplantación de entidades reconocidas, cómo obtener información. El robo físico, pues si ya lo hice todo por redes sociales, por mensajes de texto, por call center, pues también existe el robo físico. El robo físico es no el hurto a mano armada, el jalonazo del bolso, ni mucho menos. Hoy en día el hurto es sin que el cliente se dé cuenta, ¿sí? El objetivo del delincuente es tardar que el cliente se dé cuenta del robo de su plástico, porque ese tiempo que se gana es donde va a hacer las transacciones. Entonces, la mayoría de lo que está pasando hoy en el mercado es un ataque a los parqueaderos públicos. Entonces, donde la gente a veces deja su pertenencia. Ejemplo, la gente que le gusta montar bicicleta en las mañanas,
¿sí? Entonces lleva su bicicleta, la deja en un parqueadero, la camioneta en su parqueadero público, pero en la camioneta dejó sus pertenencias mientras hace deporte. Y llega otro personaje al mismo parqueadero con su carro, pero él no va a hacer deporte, él va a abrir la camioneta, saca sus pertenencias, saca las tarjetas y empieza a hacer transacciones en establecimientos de comercio. Cuando la persona llega a hacer la rutina de ejercicios, llega a su camioneta, ¿sí?, prende su celular, pues va a encontrar 30, 40 transacciones hechas en establecimientos de comercio. Esa es una forma de robarse las tarjetas y es el hurto físico que está de moda. No solamente son parqueaderos públicos, son sitios, a veces establecimientos donde la gente pierde el contacto con su tarjeta. Un centro de estética. Entonces, mientras yo estoy en algún tratamiento en un centro de estética, pues puede ser que el bolso y mis pertenencias que dejé en un locker me las están cogiendo. Un gimnasio. Uno llega al gimnasio y deja las pertenencias en el locker. Hay gente que llega y abre los lockers y sacan sus pertenencias. Entonces, la gracia del ejercicio es que esto sucede a diario y es así como obtienen la información de las tarjetas. Este último tiene mucho que ver con ustedes, es algo que creo que ya hemos presentado en una reunión puntual de Fendipetróleo, pero la volvemos a traer acá porque creo que hace parte de lo que puede suceder en establecimientos de comercio. Le llamamos la infidelidad institucional y es cuando nos tocan a nuestros funcionarios, ¿sí?, y les hacen propuestas para robar información de tarjetas. Esto es un ciclo de lo que es venderle a los usuarios elementos para sustraer la información de las tarjetas en ambiente presente. Una gafa espía que el funcionario, el delincuente le entrega al islero. Por cada grabación de tarjeta va a recibir una oferta económica de 100,000, 200,000 pesos, depende de la tarjeta que le esté entregando, ¿sí? Y pues el delincuente va a coger la información. Es un ciclo muy pequeño. Para mostrar algo más o menos de cómo funciona, no sé si me colaboran ahí con el computador, hay un videíto de cómo funciona la sustracción con una cámara espía, que son los lentes que le suministran a un islero. Eso es una estación de gasolina. Miremoslo un poco. Si lo paramos ahí un momentico, fuera tan amable, lo paran ahí. Gracias. La gracia del ejercicio es que lo que hizo el islero ahí, antes de pasar la tarjeta por el datáfono, fue colocar la tarjeta por el anverso y luego por el reverso. Entonces, por el anverso, ¿qué tenemos? Los 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el nombre del cliente. Y en el reverso, el código de seguridad para hacer transacciones en ambiente no presente. Y con unas simples gafas espías. Y el islero está entregando información. Hay que recordar que el robo de información, el robo de información es un delito hoy en día, un delito totalmente autónomo. Es decir, no necesita que si yo me robé información que haya defraudación, sino que ya se puede tipificar eso como un delito totalmente autónomo. Entonces, esa es la ley 1273 del 5 de enero del 2009, donde cambió el parámetro de cómo se hacen o cómo se puede penalizar las personas que roban información. Es decir, que si yo cojo a un funcionario en flagrancia, sacando información de tarjetas, grabándolas en una memoria, en unas gafas que tienen memoria, compilando esa información, ¿sí?, y lo coge en flagrancia, la penalidad son entre 8 o 12 años de prisión, solamente por sustraerla. Antes del 5 de enero del 2009, pues era peor, porque pues se robaba la información, lo cogíamos en flagrancia, pero la primera pregunta que hacía la fiscalía es: ¿y existió fraude? Y lo que le decíamos: no, están en esa memoria, en esas gafas espías, puede estar ahí, pero si no hay fraude, no hay delito. Entonces tocó separar los delitos, las actividades delictivas, y el código los separó, y hoy en día, si los cogemos en flagrancia, eso es lo que pasa. Entonces, este es el robo de la información, que también se da por ese lado de la infidelidad institucional. Algunas cifras de fraude, pues para el gremio no preocupantes. Esto es algo que tenemos acá, donde tenemos el fraude, cómo crece y cómo crece la facturación.
¿sí? Esto, ahí está la industria y tenemos la actividad de combustibles, ¿sí? Ambas están en millones, pues obviamente la que es facturación está en billones y lo otro está en millones, ¿sí? Pues digamos que son, a nivel de comparativo, pues está controlado, digamos, el fraude, mirámoslo de esa manera, está controlado ese crecimiento, sí están creciendo los dos, ¿sí? Pero de pronto crece uno más rápido que el otro. Están aquí todas las actividades comerciales, todas, ¿sí? Cómo se clasifican de acuerdo al MSC que registra cada establecimiento cuando se vincula. Y ahí está el fraude versus la facturación y una columna que nos dice que son puntos base. El puntos base es la medida entre el fraude y la facturación dividido por 10.000. Lo que quieren saber es por cada 10.000 pesos cuánto fraude hay. Y exactamente pues está bajito, no es grande, no es preocupante, es controlado, ¿sí? Y si miramos la actividad de combustibles, que es la que está resaltada en azul, pues es un porcentaje bastante pequeño. Lo que sí podemos mirar es que, si se dan cuenta, el comparativo del 2021-2022 con ese cierre de cifras, pues el fraude crece más rápido que lo que crece la facturación, ¿sí? Es lo único que de pronto llama la atención dentro de las cifras, que pues es bueno tenerlo en cuenta, que si está creciendo es porque posiblemente pueden estar pegando los ojos en la actividad comercial. Acá lo miramos a nivel de transacciones. ¿Cuáles son las transacciones más apetecidas por la delincuencia o lo que van a llegar ya solamente en actividad de combustibles? Y las transacciones que están hasta los montos de los 500.000 pesos son las transacciones donde se concentra el mayor número de fraude. Si se dan cuenta, pues ahí lo estamos mirando por ambiente presente, no presente, pero ambas cifras se están dando más o menos al 70%, se concentra ahí. Eso en las dos. Y si lo miramos, ¿cuáles son las tarjetas más apetecidas? También está parejo, ¿sí? Tarjetas del exterior o tarjetas nacionales, la participación es exactamente la misma, ¿sí? En transacciones obviamente pequeñas de 500.000 pesos, que es lo que posiblemente es la que más número de transacciones puede reflejar una estación de gasolina. ¿Esto qué llega? De lo que hablamos hasta el momento. Entonces ya le hablé de cómo se genera el fraude, ¿sí? Puede ser por fuga de información, por la suplantación, por el robo físico, por la infidelidad institucional. Y aquí vienen como las recomendaciones de lo que podría hacerse. Una es que hay que hacer estudio de confiabilidad, hay que hacer estudios de hoja de vida al personal que se vincula a manejar, sobre todo para nosotros, el gremio que yo represento, lo que maneja los medios de pago, que es un área demasiado sensible. Es donde pues llegan los ingresos de cualquier empresa y hay que cuidarlo porque es un puesto crítico. Entonces hay que verificar si tiene antecedentes, ¿sí? Si ocultó información cuando se vinculó a la empresa y de pronto no la reportó en su hojita de vida, ¿sí? ¿Qué pasa en esa hojita de vida? Mire la estadística que está ahí, que es del año pasado. Está hablando que Colombia, ¿sí?, en América Latina es la que más registró fraude. Está ahí como el lunar dentro de América Latina, como uno de los países donde más se concentra el fraude. Y mire que si miramos la otra, están mirando que las empresas están reportando fraude interno. Y eso es del año pasado. Y cuando hablamos de fraude interno, es sus propias compañías, no con empleados de otras compañías ni proveedores, sino de sus propias compañías. Entonces, en esto hay que ponerle un poco de atención en la parte de la contratación, y no solamente la contratación, sino el seguimiento que yo le hago al personal después de que lo contraté. Encontramos empresas que los empleados llevan 5 o 6 años y solamente le hicieron un estudio de vida cuando ingresó. Nunca le han hecho una actualización a la hoja de vida. Y es importante la actualización porque de pronto cuando ingresó y le hice la visita domiciliaria, vivía en una casa normal, en un barrio normal. Pero qué tal yo vaya al año y le hago una actualización a la hoja de vida y le haga la visita domiciliaria y sigue viviendo en el mismo barrio normal, pero su casa es anormal porque ya no es una casa sino un edificio. Entonces hay que preguntar cómo lo levantó, dónde están esos ingresos, ¿sí? Esa parte es supremamente importante para el negocio. La otra es la capacitación. Mire que todo lo que hablamos de fraude amerita un plan agresivo de capacitación, y hablamos de capacitación constante.
No que yo lo capacité y ya como ya maneja 4 años, 5 años el negocio del dinero plástico, pues ya no hay necesidad de capacitar. Es porque las modalidades se transforman. Todos los años salen nuevas modalidades. Entonces, a los isleros, que son los que reciben las transacciones, hay que tenerlos frecuentemente capacitados. Es más, deberían estar certificados antes de tocar un datáfono, antes de recibir papel moneda, antes de recibir bonos, antes de recibir cheques. Deberían tener una certificación, así como en los restaurantes hay una certificación de manipulación de alimentos, debería haber una certificación que existiera para el manejo de caja. El que no la tenga, no toca. Solamente para garantizar que el comercio está en cumplimiento de lo que exigen las redes y las franquicias. Cuando un comercio se afilia al sistema de tarjetas y firma ese contrato, tienen unos derechos, digamos, que le benefician, pero también tienen unas obligaciones. Y la obligación es tener su personal idóneo al frente de los medios de pago. Entonces el plan de capacitación sería fundamental, sobre todo porque pues ya le mostré todo lo que puede hacer la delincuencia para obtener información y hacer fraude, ¿sí? Y por último, esta es una invitación porque no solamente es que haga estudios a las hojas de vida, que tenga mi personal capacitado, sino que mi personal y hasta ustedes como propietarios son usuarios de tarjeta. Y esta es una campaña de educación financiera para los usuarios de tarjeta. Se llama Unidos contra el Fraude. Precisamente en esta semana empezamos esa campaña. La invitación es que se unan a Unidos contra el Fraude, ¿sí? Es una campaña educativa, ¿sí?, donde pueden participar todo el personal, todo el que tenga tarjetas, administrativo, directivo, operativo, ¿sí? Y ahí va a recibir charlas de cómo cuidar su tarjeta. Si le enseñamos a los usuarios a cuidar las tarjetas, muy probablemente bajaría un poco los índices de fraude. Entonces, esta es la invitación. Esta es una invitación que también se le hizo al gremio, a Jairo, para que todo el gremio y todas las estaciones vinculadas a Fendipetróleo participen, ¿sí?, con sus empleados en esta Semana de la Seguridad. Entonces, esta es mi presentación. Empezamos ayer. Vamos bien, hicimos tomas en centros comerciales, creo que vamos por el camino de la educación y ese creo que es como el mensaje final. Hay que educar tanto a los empleados, pero también ayudar a hacer educación financiera. Estas son nuestras redes sociales por si alguien quiere consultar a Incocrédito o si se quieren unir al link de Unidos contra el Fraude, pues con mucho gusto. Muy amable, gracias.